Lo hacemos mañana. Ya, también, sí. Esperar unos minutos, pues. Y 14. Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces. Allen, por favor, ¿puede grabar? Claro, ahora empiezo. Ok. Ya, jóvenes, muy buenas noches. Hoy, 9 de junio del 2022, vamos a empezar la práctica número 3, que titula la ley de Kirchhoff, correspondiente al curso de Física para Ciencia de la Computación. Bien, permítanme presentar la guía para explicarles. Okay. Confirmen, por favor, si están observando. Si están observando la guía. Sí se puede, profesor. Sí. Ya, gracias. ¿Y está ahí bien el tamaño o agrandamos un poquito más? Sí, está bien, ¿no? Sí se puede apreciar, profesor. Sí. Ya, ok, ya, gracias. Muy bien. Bien, entonces el título de la práctica de hoy día es la ley de Kirchhoff.
El objetivo es verificar experimentalmente estas leyes. Recuerden, jóvenes, que en teoría hemos visto las leyes de Kirchhoff son dos: la ley de nodos o nudos y la ley de mallas, ¿no? Son las dos leyes de Kirchhoff. Y recuerden que en base a esas dos leyes se han ideado, digamos, otros métodos, ¿no? Como la corriente circulante, el método de tensión de los nudos. Muy bien. Bueno, eso pueden leer allí. Veamos aquí un poquito la interpretación, esto, la ley de nudos. Recuerden pues que en un nodo hay corrientes que entran y las que salen. Si las corrientes entran, se asigna signo positivo y se salen signo negativo. Entonces la suma algebraica de todas las corrientes que entran a un nudo determinado es igual a 0, ¿no? Suma de I sub I desde I igual 1 hasta N, ¿no? Es igual a 0, ¿no? Entonces lo único que tienen que identificar pues es el sentido de la corriente, ¿no? Que entran y luego las que salen. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Luego les voy a explicar en el circuito ya. Muy bien, entonces lo que van a hacer es verificar que, por ejemplo, si las corrientes que entran, unos son 2 amperios y otros 3 amperios, la suma sería 5. Y si salen 2, por ejemplo, una puede ser 4 y otra 1. 5. Entran 5 amperios, salen 5 amperios, bueno, excelente, la diferencia es 0, ¿no? Pero cuando uno hace las mediciones experimentales, sí, ahí hay errores de lectura o de instrumento que no esté calibrado, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre va a dar aproximadamente 0. O la suma de corrientes que entran es aproximadamente igual a la suma de las corrientes que salen, ¿sí? Entonces eso, para aclararles, no va a decir que si la diferencia es 0.1, profesor, no se cumple la ley. No, lo que pasa es que hay errores de lectura, ¿no? O de instrumentos, vuelvo a repetir. Bien, en cuanto a la segunda ley, o la ley de una ley de Kirchhoff o ley de mallas, se refiere a que si yo tengo un circuito cerrado, o sea, una malla, la suma de voltajes, la suma algebraica de voltajes en una malla debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, el voltaje que da, por ejemplo, la fuente, ¿no? Debe ser igual a la suma de los otros voltajes, ¿no? De la malla. Esto estipula acá. Entonces, hay voltajes positivos y voltajes negativos. Y eso hay que saberlo determinar. Y recuerden aquí algo que ya también lo he venido mencionando en el grupo anterior, o sea, del día de ayer. El que da la polaridad es la fuente de voltaje, ¿sí? Es el que da la polaridad, la fuente de voltaje. ¿Sí? Si no hay fuente de voltaje, pues no se toma en cuenta el sentido que uno asume nada más, ¿no? Pero si hay una fuente ahí, es la que me da el sentido de la corriente, cómo va ingresando, sale a través de los elementos resistivos, ¿no? ¿Y en qué materiales vamos a usar? Vamos a usar cables conectores, resistencias, un protoboard, cables conductores con cocodrilos, ahorita les voy a mostrar, y un multímetro digital y 2 puntas de prueba. 2 puntas de prueba. Ya, ahorita les voy a mostrar. Y la fuente de tensión continua, ¿ya? A ver, vamos a dejar de compartir esto. A ver, aquí quiero... ¿Cómo agrando aquí? Quiero agrandar esto. Queda chico. Ya, bueno. No vamos a demorar ahí, vamos a hacerlo más aquí. Bueno, hay unos cables con cocodrilo que son estos, fíjense. Sí, estos son unos... Voy a ponerlo aquí. Profesor, tal vez
puede ser en los 3 puntitos, cambio de diseño y luego foco. Cambio de diseño. Y luego Cambiar foco. diseño ya. Y luego foco. Foco. Y ahí. Sigue Usted igual. puede fijar su pantalla ahí. Ay. Aquí le pongo la. A ver, cambio de diseño. Está foco. Ahí. Solo aparece así, digamos. Sí. Pero deje de compartir, pues, si va a presentar, deje de compartir mejor. A ver, dejar de presentar. Y miramos su pantalla nada más. Ok, dejar de compartir, ya. Ahora sí, directo nomás, ¿no? Ya. Claro. Ya, gracias, Miguel Ángel. Ya, observen acá. A ver, ahí sí es lo que llamamos cable cocodrilo. Si ustedes ven, si presionan un costadito, se abre y hace contacto, ¿no? Hace contacto ahí. Como un cocodrilo, ¿ve? Sino que por presión va a hacer contacto, ¿no? Igual en el otro extremo, por presión. Entonces, estos son los cables cocodrilo. Estos se pueden adquirir, vale, me parece, un sol, me parece. Aquellos que quieran. Bueno, aquí tenemos también un portapilas, fíjense. Para tener la fuente de energía con 2 pilas aquí. Y vamos a poder tenerla. Por ejemplo, aquí tenemos 2 pilas, ¿sí? ¿No? La parte donde está el resorte va a ser el negativo. ¿Sí? La parte donde está el resorte negativo. Y listo. Y el terminal rojo es positivo y el terminal negro es negativo, ¿sí? Entonces, es para que indique la polaridad. Luego tenemos esto que se llama protoboard, que ustedes lo van a usar mucho, ¿no? Si ustedes observan en este protoboard, sí, tiene unos puntitos, ¿no? Fíjense que en la mitad hay como un puente, ¿no? Como un canal, hay un canal. Eso separa las conexiones, las de arriba con las de abajo, ¿sí? Separa. Bien, entonces, estas que están así verticalmente, 1, 2, 3, 4, 5, están unidos, esto es el mismo punto, digamos, están unidos, pero con los vecinos no tienen nada que ver, ¿sí? Los vecinos tienen otro punto de conexión, verticales. En cambio, en la parte superior, que tienen un más y un menos, abajo también tienen más y menos, ¿sí? Los puntos están conectados horizontalmente, ¿no? Pero fíjense que aquí, que en la parte media, hay una W, a veces no están conectados, en otros casos sí. Si no están conectados, entonces con un cable conductor, pelo ambos extremos y los conecto, entonces ya todos los puntos horizontales estarían en el mismo potencial, arriba, ¿no? Arriba. Rojo para el positivo y azul para el negativo, ¿no? Entonces aquí en este protobar me sirve para armar los circuitos sin soldar, ¿no? Sin soldar. Entonces este es el protobar. Es un elemento que me permite pues hacer los circuitos eléctricos sin soldar, ¿no? Son fáciles y después desconecto las resistencias, la fuente y listo, ya me sirve para hacer otras conexiones. ¿Qué otro elemento tenemos más? Bueno, son las pilas que ya hemos visto, que están las pilas acá. Y tenemos también acá el famoso multitester, ¿no? El multitester, como ustedes pueden ver, ahora que lo veo aquí invertido. Ustedes en su pantalla seguro que pueden invertirlo, ¿no? La imagen, para que lo vean correctamente. Bien, aquí en el multitester tiene para voltaje continuo, aquí, extremo, para corriente, para resistencia y para medir señal alterna, tensión alterna, ¿no? Tensión continua, corriente continua, resistencia y señal alterna, ¿no? Entonces eso hay que practicar eso, ¿no? Para hacer las mediciones. ¿Qué otro elemento más tenemos? Las resistencias. La resistencia, ya hemos hecho el código de colores. A ver, voy a tratar de acercar lo máximo y
y que me indiquen los colores. A ver. Creo que ahí se ve mejor. A ver, ahí. Ahí se ve muy disperso. Ahí. A ver, ¿qué colores ustedes observan ahí? A ver. Del extremo derecho, ¿qué colores? El de en medio y el que sigue y el último. Hay 4 colores. Entonces tenemos marrón, negro, marrón y dorado. Entonces, para hallar el valor, los 2 primeros dígitos que están a la derecha, ¿sí? Es decir, no tomen en cuenta el dorado, ¿no? El dorado no lo tomen en cuenta. De los otros 3 colores, el que está más próximo es el marrón, ¿cierto? Entonces sería 1, luego sigue el negro, que es el 0. Ya tienen los 2 primeros dígitos, o sea, 10 por 10 elevado al exponente, me da el valor de el tercer color, que es el marrón. Marrón vale 1. O sea, 10 por 10 a la 1, 100. Quiere decir que esta es una resistencia de 100 ohmios más o menos 5%. ¿El 5% de quién? De 100. 5% de 100. ¿Sería cuántos? ¿5% de 100? 5. 5. Es decir, el valor verdadero de la resistencia está en el intervalo de 95 y 105. Sí, eso es lo que el fabricante me dice. Señor Guevara, yo le vendo esta resistencia que aquí dice 100, pero el verdadero valor que puede tener, si usted lo pone en un circuito, está comprendido entre 95 y 105. ¿Cómo saqué eso? 100 más menos 5%, 100 más menos el 5% que es 5, 100 menos 5 es 95. Y 100 más 5, 105. O sea, el valor exacto de resistencia está entre 95 y 105. Esa es la forma como se interpreta eso, el valor, teniendo en cuenta el código de colores de 4, ¿no? Porque hay también de 5. A ver, vamos a practicar, a ver, con ustedes, a ver, con una resistencia por acá. A ver. Entonces, yo les pregunto, a ver ahí. Casi no se nota bien, yo aquí veo bien los colores, pero no. Ahí se aprecia. A ver, Sí se ¿qué aprecia. colores se ven ahí? A ver. Marrón, A ver, ahí creo que marrón, ahí te vemos. Ya, marrón. marrón, negro, rojo y dorado. Ya, correcto. Marrón, negro, rojo y dorado. Lo voy a invertir aquí nada más para con ganas de cuestión didáctica. Entonces, si nos olvidamos del dorado, ¿sí? Que está al lado derecho, el color que está más próximo a uno de los extremos es el marrón, ¿correcto? Entonces, ese sería el primer color, primer dígito, 1. Luego sigue el negro, que vale 0. Sería 10 por 10 elevado a, como el rojo vale 2, sería 10 al Cuadrado. cuadrado. 10 al cuadrado, 100 por 10, 1000. Entonces uno puede decir 1000 ohmios o puede decir 1 kilo ohmio. ¿De acuerdo? 1 kilo ohmio más menos 5%. Más menos 5% de 1 kilo ohmio. Entonces ahí también le da el intervalo, ¿no? El cual el valor, o sea, no es exactamente 1K, eso es lo que queremos entender, ¿no? Dice 1K, pero no va a ser 1K. Pues ya mucha suerte tiene para que sea 1 kilo ohmio. Yo lo que hago cuando quiero una resistencia de 1K, compro 50 resistencias a 10 céntimos, ¿no? 10 céntimos cada uno y de ahí ya, pues, la más próxima del listo. Porque resistencias que tienen bastante precisión, de que yo quiero de 1 kilo ohmio, pues de 1% de error, pues me es caro, ¿no? Bien, otro elemento que se necesita para armar su circuito inductor es este. Este es un cable conductor. Aquí, ¿sí? Tiene un contacto y el otro contacto, nada más. Por ejemplo, si yo tengo acá
armo mi circuito y quiero unir, por ejemplo, vamos a ver si se ve ahí, quiero unir esta resistencia con esta de acá, con la siguiente que hago, conecto un extremo, ¿sí? El lado derecho, y luego conecto con un agujerito vertical. ¿Sí? Ahí creo que se ve mejor, ahí se ve, creo que mejor ahí. Ahí se ve bien, ¿no? Entonces la corriente pasa por una resistencia y luego va a la otra, por ese cablecito, ¿no? Entonces son cables conectores. Listo. Entonces uno arma su circuito pues ahí en el protoboard, ¿no? Ahí lo arma. Recuerden pues que verticalmente los agujeritos es en la conexión vertical. Y más no, el vertical está unido con los vecinos de al lado, ¿no? No está. Muy bien. Entonces eso es lo que quería indicarles para la parte experimental. Y no olvidar después de que en un circuito, por ejemplo, vamos a conectar acá la pila, voy a conectar a un extremo. A ver, no sé si observan bien, a ver si lo observan. La pila, fíjese que esté conectado a una resistencia en la parte superior con el positivo y abajo con el negativo. Pero les pregunto ahí, observen bien, las dos resistencias que están arriba de su pantalla, ¿están conectadas? Es decir, ¿forman un circuito cerrado, sí o no? ¿Qué me dicen? Me voy a acercar más para que se vea mejor. ¿Forman un circuito cerrado, sí o no? No. No. Fíjense que hay, de por medio hay dos verticales, ¿no? Dos líneas verticales que no están conectados a esos puntos. Para conectarlos tendría que ser en una de las columnas verticales en las cuales está una de las resistencias. Voy a hacer la conexión, ¿no? Ahora observen. Ahora sí están conectadas. A ver ahí. Sí, profesor. ¿Ahí Sí, están en serie? ahí está en serio, correcto. Ahí está las Y- dos de arriba con la siguiente, pero con la que está abajo, ¿está conectada, sí o no? Por la de abajo no. Con la de abajo, ¿sí o no? Miren bien. No por la columna. No está conectada, está muy lejos, ¿cierto? Está conectada la negativa, pero no está conectada. Voy a hacer la conexión, ¿ya? Voy a conectarlos así. Bueno, es indudable que la parte experimental tendría que ser. Ya. Ya fíjense, ahora quiero a ver que no se involucre esto. Ya, ahora dígame, ¿ahora están conectadas las cuatro resistencias en serie? ¿Sí o no? Miren bien arriba. Así es. Ahora Sí, sí, ¿no? profesor. Fíjense. Entonces, donde se unen a través de la línea vertical, ¿cierto? Ahí hacen contacto. A presión hay unos ganchitos de metálicos que cuando uno incide una de las patitas de resistencia las presiona, entonces hace contacto y cierra el circuito. Ahora, para medir el voltaje, fíjense el conector rojo, ¿sí? Rojo sería positivo, entonces quiere decir que los electrones van a salir externamente de ese lado hacia el negro, hacia el conector negro, ¿no? Externamente. El sentido convencional, ¿ya? Entonces, por ese extremo del lado derecho, esa resistencia de arriba, pues el positivo sale por el negativo, entra positivo, sale negativo y así, para que puedan tener eso, el sentido, el voltaje, pues, con los signos respectivos, ¿no? Pero siempre en el camino que siguen ustedes van a tener el signo positivo y negativo, pues, ¿no? Pero la batería es la que le da, ¿no?
Por ejemplo, voy a cambiar aquí el orden, vamos a suponer. He cambiado, intercambio del orden. Ahora, dígame la corriente ahí en ese circuito, ¿cómo será? ¿Sentido horario o antihorario? Horario, profesor. Horario, muy bien. Sale de la parte inferior, donde está el rojo, sigue hacia arriba y después se mueve hacia el lado derecho, ¿no? Llega al negro, ¿ya? Entonces, de la forma. Entonces, no se olviden. Muy bien. Entonces, yo creo que con esas indicaciones, pues, van a poder ustedes entender o ustedes mismos ensayar, armar su circuito. Entonces, si ustedes, por ejemplo, logran tener estos elementos que no son muy costosos, pues, ¿no? O si no, pues un día van al laboratorio, coordinamos con alguien, le dicen, profesor, queremos hacer el experimento, cuando tiene tiempo, entonces coordinamos, y el día viernes, por ejemplo, que tengo más tiempo en la mañana, pueden ir y lo hacemos el experimento ahí, o lo dejo en el laboratorio, les enseño algunas cositas para que tengan más ideas, ¿de acuerdo? Ese va a ser un compromiso conmigo. Listo. Entonces vamos ahora a seguir viendo la guía. Entonces, la guía les voy a explicar algo más, cómo es que tienen que medir, y luego van a ver ustedes un video, van a tomar sus datos, y luego van a volver a pedir un cierto tiempo para conversar sobre sus resultados, cómo verifica la ley de Kirchhoff, ¿no? Cómo se verifica. A ver, vamos a... Ya, seguimos entonces. Entonces ya tenemos los cables conectores, la resistencia, que son del orden kiloohmios, protoboard, cable conductor con cocodrilos en sus extremos, multímetro digital. Ese multímetro pues se llama así porque ese analógico que les he presentado, ¿no? El digital ya de frente le da la cantidad. Mide corriente, voltaje continuo y alterno, ¿no? Resistencia también. Listo. Y la fuente, pues, que en este caso yo les he indicado que es una pila, ¿no? Pilas. Bien. Aquí tenemos que ustedes, después que de todas las instrucciones, ustedes van a correr este enlace, ¿sí? Y van a ver este video. Y van a tomar sus datos de ahí, ¿no? Pero yo les voy a explicar ahora lo que van a ver en el video. Bien, instalar este circuito. ¿Dónde van a instalar este circuito? Que ven acá, con 5 resistencias se instala en un protoboard, ¿no? Se conectan R1, por ejemplo, en serie con R4, R5 y con R3. Después se pone una resistencia entre los puntos que unen R1 con R4 y el otro extremo de R2 a la unión de R5 con R3, ¿no? Y la fuente puede ser una batería de 9 voltios, ¿no? Puede ser una de 9 voltios, no lo tengo a la mano. Es una batería de 9 voltios. Listo, y ahí tiene la fuente. Entonces, observen acá. Si este es el positivo, vamos a usar aquí el... No está. Si aquí tenemos el positivo y aquí negativo, entonces la corriente sale de este extremo, entra por acá positivo de R1 y sale por el otro extremo de R1, sería el negativo, ¿no? Vamos a tomar en cuenta R2. La corriente llega por acá, este extremo de R2, parte superior, más, aquí menos, luego ingresa nuevamente por el extremo lado derecho de R3, positivo, y sale por el extremo izquierdo de R3, negativo. Entonces, como vamos a verificar, por ejemplo, la segunda ley de Kirchhoff, la suma algebraica de los voltajes en una malla es 0, primero determinamos la malla. En este caso, este va a ser nuestra malla, ¿no? Este va a ser nuestra malla. Ya, entonces decimos, de menos a más, hay una subida de voltaje, sería, por ejemplo, a 9 voltios. De más a menos hay una caída, vamos a suponer que hay 5 voltios, menos 5 voltios,
Aquí de más a menos hay una caída, menos 3 voltios, serían ya menos 8 voltios. Entre acá más o menos hay una caída, y aquí vamos a suponer que sea 1 voltio, entonces menos 1 voltio. 9 menos 5 menos 3 menos 1, ¿cuánto sale? 0. Pero cuando ustedes van a medir aquí, a lo mejor la tensión en R1 más en R2 más en R3 no va a ser 9, vamos a poner porque vamos a hacer, por ejemplo, 8.5, ¿no? Entonces, 9 menos 8.5 sale 0.5. Ah, dice no se cumple, no es que no se cumpla, sino que en la lectura se ha cometido error o el instrumento estuvo descalibrado, algo así, ¿no? Pero no es que no se cumpla, ¿ya? Muy bien. También podrían tomar la malla que está comprendida de la fuente, R1, R4, R5 y R3 también. Y van a sumar la tensión en R1, más la tensión en R4, más la tensión en R5 y más la tensión en R3. Si esa tensión de la sumo, me debe dar aproximadamente también 9. ¿Ya? Listo. Vayamos a la primera ley. Entonces decimos que la fuente envía la corriente, los electrones entran por el extremo izquierdo de R1, salen por el lado derecho. Entonces la corriente entra al nudo, a este nudo de acá. Entra acá. Y de ahí salen dos corrientes, una que pasa a través de R2 y otra corriente que pasa a través de R4. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Para verificar la primera ley de Kirchhoff. Lo que se tiene que hacer es medir la corriente acá. Acá tienen que abrir, poner el amperímetro y medir la corriente, ¿no? Luego aquí, en este extremo de R2, abren acá, colocan el amperímetro y miden la corriente que pasa a través de R2. Y en R4 también igual sacan este conector, ponen el amperímetro acá y miden la corriente que pasa a través de R4. Una vez que tienen esas corrientes que pasan a través de R1, R2, R4, R5, R3, entonces en este nudo, porque así dice la primera ley de Kirchhoff, la suma algebraica de las corrientes es igual a 0. O sea, la corriente que entra es igual a la suma de las que sale. Entra la que pasa por R1. Vamos a suponer que sea 5. Vamos a suponer 5. Entonces, por acá sale por R2 atraviesa 2 y a través de R4 2.5, sale 4.5. 5 menos 4.5 sale 0.5. Bueno, es aproximado, decimos, ¿no? Pero ustedes van a obtener que es una diferencia de 0.1 de eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Para verificar la primera ley de Kirchhoff, tienen que medir corrientes y verificar que la corriente que entra al nudo debe ser aproximadamente igual a las corrientes que salen del nudo. Eso. Les hago una pregunta acá. La corriente que atraviesa R4 y la corriente que atraviesa R5, ¿son iguales o son diferentes? Por aquí pasa una corriente. ¿Las corrientes es la misma o son diferentes? ¿Qué me dicen? Son las mismas, profesor. La misma porque están en serie, ¿cierto? Están en serie. Por ejemplo, acá en el nudo de abajo, la corriente que pasó a través de R2 con la corriente que pasó a través de R5 o de R4. Cuando llega a R3, llega a la suma, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? Recuerden que les expliqué en teoría que como si había 9 carros, les dije, por acá van 4 carros, luego los otros 5 por este lado, luego llegan este nudo de acá y aquí nuevamente se unen los 9 carros y si la corriente que salió de la fuente es 9, tiene que llegar también 9. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que tienen que hacer ahí. Dice entonces medir el voltaje en cada resistencia, el valor, perdón, de cada resistencia con el ohmímetro. Ustedes pongan atención bien al video, ahí les va a indicar los valores. ¿Ya? Los valores teóricos son los que es de acuerdo al código de colores. Y el otro es el valor que miden con el instrumento, que les va a dar las medidas. Y eso tienen que poner atención, según el código de colores, y anotar en la tabla 1. Listo. La batería va a ser de 9 voltios,
Con el amperímetro se va a medir la corriente. Aquí quiero hacer una indicación. El instrumento como el multímetro como amperímetro hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si hacen pasar muchas corrientes, van a malograr la resistencia que forman el circuito del instrumento y se va a malograr, y eso reemplazarlo es bien difícil, porque es resistencia de valores muy pequeños. Dice, con el premio de las corrientes que atraviesan cada resistencia. Y con el voltímetro se mide las diferencias de potencial. Ahora quiero indicarles aquí algo que es importante también. Y ojalá ya el próximo año ya puedan ser ya presenciales. Pues. A ver, permítame aquí. Sí, rapidito. ¿No? Fíjense, este es el multitester, ¿cierto? Tiene lo que se llama acá las puntas de prueba. Son dos. Una que es color rojo, otro es negro, ¿no? Este es para el terminal positivo y el negro es negativo. Entonces, cuando yo quiero medir diferencias de potencial, coloco entre los dos extremos de la resistencia, entre los dos extremos. Es decir, en circuitos de corriente continua hay que tener en cuenta la polaridad. Si no tomamos en cuenta bien el sentido de la corriente unidireccional, la aguja de acá va a girar en sentido contrario, entonces se puede malograr. Entonces hay que tener en cuenta bien cuál es positivo y cuál es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se tiene que tomar en cuenta lo de la polaridad? Porque si no, se malogra el instrumento de medida. Entonces, vamos a ver aquí. Acá, pongan atención. Esta es la fuente, tu positivo, que llega al extremo izquierdo de R1. Entonces, aquí sería positivo. Y en el otro extremo, automáticamente negativo. Es decir, cuando yo quiero medir con el multitester el voltaje a través de R1, coloco la punta roja, ¿dónde? ¿Al lado derecho o izquierdo? La punta roja del multitester. Izquierdo. Izquierdo. Y la punta negra al lado derecho de R1. Y mido la tensión, pero para medir la tensión también tengo que seleccionar el rango. Si yo tengo que la fuente me da 9 voltios, el rango máximo que yo puedo medir para no tener error puede ser seleccionar el rango de 10, ¿no? De 10 voltios. 10 voltios. Hay 10, 50, 250. En 10 voltios puedo elegir y puedo hacer mis medidas ahí. A ver, vamos a ver en R5. En R5, la resistencia, ¿sí? El extremo superior de la resistencia R5 debo considerar que es positivo o negativo. A ver, ¿qué me dicen? Por favor, todos traten de participar. No hay problema si se equivocan, jóvenes, porque yo le voy a decir por qué. Le voy a decir, Positivo, no, profesor, positivo, correcto. ¿Por qué? porque la corriente entra en forma horaria y entra positivo y sale negativo. Ya, correcto. Mire, aquí tenemos en la fuente positivo, dicen positivo, 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 positivo. Ah, entra el positivo acá. Y sale negativo. Pero alguien puede decir, pero profesor, si sale negativo aquí, consideramos negativo. No, ya considera que está entrando, pues porque los electrones vienen por acá, por acá, por acá. Aquí se unen y entran acá. Entonces, si entra por este extremo de R3, lado derecho, se consideran positivo. Y por donde sale, se mueven los electrones, es negativo. ¿Ya? Listo, pienso que me han entendido. ¿Alguna observación de algunos compañeros restantes? Si no han entendido, dígame y preferir lo repito, pues, y seguimos adelante. A ver. Este es el circuito que van a analizar. Es un circuito sencillo. Por ejemplo, R1 sí estaría en serie con R3. ¿Por qué estarían en serie? ¿Por qué están en serie? Porque la corriente que pasa por esto de acá es igual a la de acá, ¿no? Y fíjense que de estas tres, por ejemplo, si dicen R4 con R1 están en serie, ¿qué dicen? ¿Sí o no? R1 con R4 están en serie, ¿sí o no? No, ¿cierto? Porque fíjate, viene aquí la corriente y aquí se divide, pues ya de ahí, de hecho, que va a ser diferente. Entonces, no cumple con el principio que si la resistencia está en serie, debe pasar a través de ellos la misma corriente. Entonces, no cumple. Entonces, no es tan
ni en serie ni en paralelo, ¿ya? En cambio, R sub 4 con R sub 5 sí están en serie. Pero estas que están en serie acá no están en serie con R1 y con R3. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado eso. Hay que chequear y practicarlos. Bien, entonces sus datos experimentales del video que van a escuchar, aquí en este que dice R1, R2, R3, R4, R5, aquí van a colocar sus resistencias experimentales, ¿no? Y aquí las teóricas. Las teóricas son los valores de la resistencia de acuerdo al código de colores, ¿ya? De acuerdo al código de colores. Entonces aquí solamente son resistencias. Seguimos. En esta tablita 2, ahí en el video le van a decir, la tensión en R1, acá abajo, tanto. La tensión en R2, tanto. La tensión en R3, tanto. La tensión en R4, tanto. Y en R5 también. Y la corriente a través de R1 es tanto, la corriente R2 tanto, la corriente R3 tal valor, R4 también un valor, y R5 ya, dos valores. Entonces ya tienen sus valores. Entonces, ¿y qué hacemos? Dice el profesor. ¿Qué hacemos? Se les pide, el objetivo es verificar experimentalmente la ley de Kirchhoff. Entonces ustedes ya saben cuáles son las leyes de Kirchhoff. Entonces, vamos a verificar acá, por ejemplo, en este nodo, ¿no? Entonces dice, la corriente a través de R1 ya me da el valor. Vamos a suponer que sean 5 miliamperios. 5 miliamperios ya está. Y por acá, por R2, vamos a suponer que sean 3. Y acá 1.8 a través de R4. Serían 3 más 1.8, 4.8. 5 menos 4.8 sale 0.2. Bueno, se acerca, decimos el valor, ¿no? Casi es igual, pero no se cumple debido a que no he leído bien o que el instrumento, vamos a suponer, no ha estado bien calibrado. ¿Sí? Esas serían las razones. Listo, ya ahí verifican la primera, pero ustedes tienen que explicar ahí, ¿no? Lo que estoy tienen que explicar. No sale 0 debido a que se comete errores en la lectura y errores del instrumento. Pero no quiere decir que la ley de Kirchhoff no se cumpla, ¿no? Bueno, vamos a suponer que ustedes quieren verificar la segunda ley de Kirchhoff en la malla 1. Entonces, ¿qué van a hacer? Leen el voltaje de R sub 1 más el voltaje de R sub 2 más el voltaje de R sub 3 y suman. Suman y este debe ser igual al voltaje de la fuente, ¿no? Va a salir con una diferencia de 0.1 o 0.01, bueno, aproximadamente cumple, ¿no? Y ahí le echan ustedes la justificación. O si no, buscan en internet alguna información adicional y si usted se encuentra una información adicional, usted la pone, pero también la justifican diciendo en tal blog, en tal página web, y también explica esto, tal cosa, ¿no? Se justifican ustedes. Muy bien, entonces ya tienen eso. Entonces, bueno, luego viene su análisis de datos, ahí tienen que comparar sus conclusiones. Recuerden, las conclusiones tienen relación con los objetivos, en este caso un solo objetivo, ¿no? Y el cuestionario hay que responder estas dos preguntas, pueden averiguar, buscar en internet o preguntarle a algún mecánico, a ver, etcétera, etcétera, averiguar. Y las referencias bibliográficas, si ustedes usan otra serie de preferencias, otras referencias que ustedes utilicen para sus respuestas o para alguna observación o justificación de la teoría, por ejemplo, ¿no? Pero en ese esquema, el norma Zappa, ¿el esquema cuál es? El apellido paterno, la inicial del primer nombre del primer autor, el apellido paterno, la inicial del primer nombre del segundo autor, y así. Entre paréntesis el año, título del libro, volumen, país donde se editó el libro y la editorial, ¿no? Addison Wiley, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el esquema de norma Zappa. Si usted dice, ¿qué es norma Zappa? Va a internet y ahí averiguan. Pues tienen que tener ese espíritu de búsqueda, de saber ustedes, porque ustedes, según las nuevas formación por competencia, ustedes deben ser capaces de averiguar todo lo que se les enseña aquí, ¿no?
Muy bien. Entonces, a ver, ya son 12:46. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Van ustedes, voy a dar un tiempo de unos, a ver, 30 minutos. A ver, sí, 30 minutos. 30 minutos para que ustedes vean el video, ¿sí? Vean el video y de acuerdo al video anotan los valores acá. Estas tablas deben estar llenas en Excel, por ejemplo, para compartirlas, ¿no? Yo llamo a cualquiera y ahí vamos a conversar, ¿no? Pero escuchen bien el video y lean. Y pues van a usar en el Word, ¿no? En el Word o en otra pizarra que para que puedan ustedes justificar o alguna cosa que yo les pueda indicar, ¿sí? No hay graficación, ¿verdad, profesor? No, aquí en práctica no, es sumar valores nada más, sumar valores, no hay otra cosa. Sumar valores, comparar, ¿no? Es decir, las dos leyes de dicho que suma de corrientes, la suma algebraica de las corrientes es igual a 0, es una suma nomás algebraica, que debe ser 0, pero no les va a dar 0, pero no les debe salir que la diferencia va a ser 2, 3, no va a salir eso. Porque se toma bastante cuidado en hacer la toma de los datos. Vamos a trabajar. ¿Ya? Bien, entonces, a las 8:20, ¿sí? 8:20, ustedes ingresan nuevamente al aula virtual y ya deben haber llenado estas tablitas, ¿no? Y con estas tablitas y esta gráfica es la que vamos a trabajar acá, ¿sí? Y eso lo pueden hacer en el Word, en el Paint, uno hace en el Paint, mejor en el Paint, y ahí vamos a afinar lo de la práctica, ¿no? Claro, si no usamos una pizarra, pues tengo una, ¿cómo se llama? Pendrive, que es una tableta graficadora con una pluma, pero ese es con Word, ya lo voy a usar. Ya, pero este era para la próxima. Pero por ahora la idea es que ustedes pues practiquen y yo esté seguro de que han entendido y han llevado a cabo, o mejor dicho, lo que van a informar está de acuerdo a lo que se ha querido, ¿no? Muy bien, jóvenes, Profesor, entonces, voy a pausar la grabación, profesor. sí, ya, gracias. Ya, pase la grabación entonces, Ale, gracias. Bien, entonces, nos vemos, vamos a poner un 50, 8:20, nuevamente se enlaza, ¿ya? Profesor, disculpe, para Sí. mencionarle que un alumno me ha informado, Julio Javier Vallejos González, tiene problemas de conexión. Y... Ya, ya, luego me avisas al terminar para ponerle su asistencia en todo De caso, acuerdo, ¿ya? de acuerdo, de Ya, acuerdo. ok, ya, ok, ya. Profe, Sí, adelante, una adelante. consulta. Yo soy uno de los dos alumnos que no tenían acceso al aula virtual Ya, y mi compañero y yo respecto a los grupos del laboratorio que son 9 y 9 no tenemos grupo. ya. Ya, Entonces sí, quería, eso hay que darle al profesor Miguel Ángel ese dato. Ponle ahí en el chat, pon tu nombre y en qué horario vas a participar para que el profesor Miguel Ángel te coloque ahí en ese horario, ¿ya? no, horario de laboratorio yo al menos estoy aquí el día de hoy jueves. Ya por eso. Ahí porque tú no estás considerado en ningún grupo también, ¿no? No, no, ni Ya yo ni ves. mi compañero. Entonces ahí tienes que ver en qué grupo participas, con qué compañeros. Pero primero tiene que estar tu nombre ahí en el aula virtual. Y según me dices, ya está, ¿no? Sí, ahora sí Y ya. ahora sí, entonces, profesor Miguel Ángel, tu nombre lo va a poner en el grupo ahí, que tú pues tienes que decirnos, con tal grupo va a ser a ver cómo le han puesto el grupo 1 o 2, creo me parece, sí, 1 o 2, ¿ya? Profesor, Al gracias. final lo podemos ver, que ahí tengo el listado también, y ya está también en el aula virtual, también está en la semana 1, ahí he puesto el listado. Ahí puedes ver, Ya, ¿ya? listo, pues ahorita Listo, coloco mi listo. nombre. Ok, muy bien. Claro, ahora empiezo. Ya, gracias, Ale.
A ver, algún voluntario, jóvenes, para empezar la toma de datos del video que han visto. ¿Puedo presentar ya, profesor? Bueno, adelante, Sí. adelante. Sí, sí. A ver, un momento. Mm, ¿Se puede ver? Sí, ya se está compartiendo ya. Ok. Bueno, entonces el laboratorio nos dice, bueno, básicamente tenemos que recopilar los datos y anotarlos en las siguientes tablas de resistencias. Aquí he llenado los datos en ohmios y los valores teóricos, ¿no? 0.99 ohmios y en el teórico sería 1000 por por las líneas, las franjas de color. Al igual que 1,86, el valor teórico sería 2000 ohmios. 1.76, obviamente acá se multiplica por 1000, por ser 1760 en sí, en realidad. Y acá serían 1800 ohmios, 3.55, 3900 ohmios y 2.02 y 2200 ohmios. Eh, Obviamente no son las mismas porque es un cálculo práctico. En el teórico, el práctico jamás se va a Telling asemejar, ser idéntico al no teórico. se ve. Ah, ajá, exacto. A ver, Ah, ¿no se ve? no, está una A nomás, a ver. No se puede verlo No, mi lo que está pantalla. Ah, presentando no, no, ahí. no. Está viendo mi imagen. Tiene que fijar mi pantalla, lo que estoy compartiendo. Ahí, ahí, Allen. ¿Qué hice? Sí, ahí sale la A de Allen, pero no Eh, más. hay otra, hay otra parte, o sea, así como hay una A en otro, tiene que quitarle el foco. Eh, Cuando estaba a ver, le comparto. Ahí, no, no. Am, Se va a los puntos y se va a cambio de diseño y ahí Ya, debe dar a mosaico. En mosaico. mosaico, cuando vea mosaico, ahí va a ver, así como estaba vas a ver su cámara, la cámara del profesor Miguel y también va a ver mi pizarra. Bueno, mi pizarra no, Ya, digo, la pantalla que estoy capturando. Ahí, si se acerca, si deja la el tuya. cursor donde está, sí, ahí va a fijar. No, no la mía, sino donde estoy compartiendo yo. Ya lo vi, ya lo vi. Ya, y ahí le da a la chincheta para fijar. Ya está, listo, ya. Ok, Listo. Ok. ya voy. Bueno, entonces, como decía, bueno, estos son los valores prácticos, los que se han calculado y los teóricos. Luego, en el video se explica y nos pide anotar los datos de la corriente y el voltaje, los cuales son anotados, corriente y voltaje, midiendo en cada una de las resistencias, ¿no? Acá he puesto una imagen para que se pueda apreciar en cada una de las resistencias cuál es el valor. Ya. Ahora, bueno, esos son los datos. Yo supongo que lo que va a sugerir usted es pedir los puntos, cuánta corriente pasa por Salen aquí y sale por acá, ¿verdad? con una flechita indica la corriente que pasa a través de RS1, que te va hacia el Claro, nodo. va de esta forma, por Ah, ejemplo. sí, sí, así es. Y luego la corriente se va a dividir en dos. Acá Ajá. voy a graficar ahora dos. Ahora iría otra corriente para acá y acá iría otra corriente para la otra dirección. Ponle ¿No? una flechita para que sea didáctico, con flechita. Ahí está. Sí lo estoy viendo, lo voy a agrandar. Ya. Ahí se ve. Ya ahí se ve mejor ya. Ahora sí, se ve mejor. Entonces, fíjense que la corriente en la resistencia 1 es de 2.25. Colócale ahí 225 ahí sobre la flechita de. Entonces, lo voy a colocar acá, 2.25. Ajá. Miliamperios, ¿no? 2.25, claro, miliamperes. Correcto, ya. Y los otros dos, la resistencia 4 como la resistencia 2, eh, en la resistencia 4 R4 hay 225. 0.6, acá lo Ah, voy a 0.6. 0.6 y hay 0.06 miliamperes.
No, Perdón, 0.60. 0.6, disculpe. Sí, sí, sí. 0.60. 0.60. Y en la otra, en la resistencia 5, hay 0. 2. Sí, pero ya, ok, en la resistencia 2 va a haber 1.8 miliamperes. Ya. Colócale Y por la resistencia R5 también, que va a ser la sí, misma que pasa por bueno, va a R4. ser, exacto, va a ser la misma. La Sí, misma, quería, sí. quería señalar eso, que va a ser la misma. Sí, colócale de todas maneras, colócale. Claro, Colócale, sí, para que 0.6 quede. miliamperes. Y la amplia, ya. Hago mención que estas dos son las mismas, tienen la misma corriente porque obviamente las resistencias están en serie. Como están Correcto. podría decirse que están en paralelo, resistencia 4 con la resistencia 2 están en paralelo, es que la corriente se divide. Se divide. Nótese que 0.6 y 1.8, si lo suma, va a darle, bueno, le va a dar 2.4, pero es muy próximo a 2.5. Eso se debe básicamente a los cálculos o a la precisión del propio instrumento con el que se ha medido. Ujú. Ahora, cuando regrese, también va a ser 2.25. Como se nota en la resistencia 3, que es la que se calculó, aquí está. Voy a colocarlo aquí. La resistencia 3 tiene una corriente de 2.25 miliamperes. Justamente la corriente se dirige hacia el negativo de la pila, en este caso, bueno, de la fuente de corriente, fuente de voltaje, perdón. La corriente va de esta forma. Ahora, ¿eso qué significa? Básicamente con eso se indica, básicamente con eso se prueba la primera ley de Kirchhoff. Y la segunda ley de Kirchhoff estaría dada por la ley de las mallas, que es lo que vamos a explicar ahora. Ujú. Dice que es bueno, la ley de las mallas básicamente dice que la suma algebraica de los voltajes en cierta malla debe dar un cero. Eh, sabemos que el voltaje de la pila es de 9.55 voltios, ¿no? Y fijémonos primero en no se puede dibujar aquí. No se puede. Bueno. Eh, Fijémonos que en esta malla de aquí, Ya. vamos a calcular primero, sería, como le mencioné, 9.55. Voy a hacer el cálculo aquí en el Excel, nos permite hacer el cálculo. 9.55 voltios. Y le voy a restar el voltaje de la primera resistencia, que sería Ya. 2.22 Voltios. Ujú. voltios, claro. El otro que sería R2, que sería 3.35, también es en voltios, pero para el Ujú. cálculo vamos a tomar solo las unidades. Y R3, también le restaré, que es 3.95. 0.03, está muy próximo al cero. Como Ujú. mencioné anteriormente, eso se debe básicamente a la medición y a la precisión del instrumento, a los diferentes tipos de errores que existe al medir. Ahora, esta es una malla, pero también se debe cumplir en otras dos mallas que voy a mostrar a continuación. Voy a eliminarle esta malla, voy a Ujú. agregar otra malla de acá. Por ejemplo, en esta malla de aquí, voy a tomar el valor R2 como base. R2 va a ser 3.35. Y le voy a restar los otros R4 y R5, los voltajes en Correcto, R4 y R5. correcto. 2.13 y 1.21. Nótese que también el valor finalmente es muy próximo al cero. Quiere decir que también se cumple, en este caso, la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas. Finalmente, eh, voy a mencionar la última, voy a calcular esta última, que es básicamente Muy bien, sí. de aquí. Y bueno, calculamos, ¿no? Mencioné que primero era 9.55 voltios, 9.55, y le voy a ir restando cada una de las resistencias. R1, R2 no se cuenta porque no está dentro de la malla, este Correcto, sí. no se considera. No se considera. R3, sí, 3.95. Voy a restarle R5 también, 1.21, y finalmente R4 que se encuentra, perdón. Sí, claro, R4 la considera acá, R3 ya está, R4. R1, Y R4, R5 y R3 se considera. así es. Puede verificarlo acá. R1, R4, R5 y R3. Aquí está. Y finalmente vemos que es 0,04. Como mencioné antes,
muy próximo al cero, muy cercano al cero. Con eso, entonces queda demostrado que se cumple la segunda ley, la ley de las mallas, y creo que eso es todo. Si tiene alguna Sí, pregunta. sí, muy bien, Alen. Sí, gracias, muy bien. Sí, a ver, jóvenes, si tienen alguna pregunta, algo que tengan duda, por favor. ¿Está entendible? Bien, no hay preguntas. A ver, Abel Junior, Ormeño, ¿está presente? Sí, profesor, dígame. Ya. Mira, ve, ahí en la gráfica, no deje de compartir, por favor, Alen. Ahí en Claro. la gráfica, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, llegan 10 electrones y 12 van por acá y 8 por acá. Y por acá nuevamente llegan los 10 electrones, ¿cierto o no es cierto? No se vio cómo, a dónde lo dirigió. Mira, Oh, ve, acá hay 10 electrones. La corriente es el número de electrones o la carga entre el tiempo, ¿no? Es de la intensidad de la corriente, ¿no? Entonces, yo para explicar o para un poco hacer que un poco sea rápido el asunto, la respuesta que tú me des, te digo que hay 10 electrones. Obviamente es carga, ¿no? Cada electrón tiene 1,6 por 10 a la menos 9 cobrón, ¿no? Los 10 electrones por acá, 12 van por R2 y 8 por el lado derecho. Y después luego se unen acá y llegan los mismos 10 electrones. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Qué consideración se ha tenido en cuenta para la primera ley de Kirchhoff? ¿Te acuerdas? Se manifestó en clase. El principio de conservación de la de la energía, carga, profesor. ¿no? Carga. Que se La conserve carga. la carga y decir que la cantidad de electrones pues que se mueven siempre es constante. No hay fuga por ahí que un electrón se vaya a otro lado, etcétera. O que algún electrón se sume, ingrese por ahí. No, de ninguna manera. Entonces, es en base al principio de conservación de la carga, ¿no? Y también en la segunda ley de Kirchhoff, pues es la conservación de la energía, ¿no? Conservación de la energía también. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, entonces lo que tienen que hacer con las 2, 3 mallas y verificando pues que se cumple aproximadamente, ¿no? Ya saben por qué. No es cero exactamente debido al error que a veces uno comete en hacer la lectura, ¿no? No es muy precisa la lectura. Y también puede ser que haya... Esos datos debemos presentar en el informe, profesor. Lo de las Claro, con mallas, esos eso que se ha datos. explicado. Sí, sí, esos datos tienen que presentar ahí. Con eso tienen que trabajar. Si ustedes estuvieran en el laboratorio, pues tendrían cada uno sus datos, ¿no? Su medición. Entonces, en este caso, todos van a tener los mismos datos. Pero lo importante es que interpreten y practiquen, ¿no? Lo que se ha dicho acá, ¿no? Prácticamente lo que hecho es la respuesta que tienen que hacer. Pero vuelvo a repetir, los informes cada uno redacte con sus propias palabras, ¿no? Muy bien. Entonces, si no hay alguna pregunta, pasamos a otro tema. A ver, respecto del trabajo... Puede dejar de compartir, profesor. Sí, ok, deja de compartir. Yo creo que puede ya dejar de grabar ya. Ok, queda. Listo. Ya, gracias, Ale. Bien, ahora lo que quería conversar era respecto de los trabajos de investigación formativa que aparece ahí en el aula virtual como TIF y el trabajo de responsabilidad social que es como TRS. Bien, al primer turno han pedido que se postergue porque, claro, no ha habido mucho tiempo para investigar. Entonces vamos a correr
una semana. A ver, ¿cómo sería eso? Porque la siguiente semana tendrían ustedes que hacer eso, pero no van a hacer, tendríamos que hacerlo en un horario aparte. A ver, ¿qué opinas, Miguel Ángel? Profesor, con el turno, sí, con el turno del miércoles entiendo que se acordó que lo que sí va a ser en la semana 4 se va a hacer en la 5, pero en la semana 4 iban a dar su examen de laboratorio. ¿Semana 4 o 5? O sea, la semana que viene es la 4, ¿no? Sí, Y correspondería el avance del al avance, proyecto. sí. Pero los chicos del día de ayer lo pasaron para la semana 5 el avance del proyecto. Entonces en la semana 4 ellos tendrían que dar el examen de laboratorio, Claro, ¿no? Y acá se procedería igual. similar. Ellos quieren pasar a la semana 5 el proyecto, ¿no? Ajá. Claro, sí. Sí, porque si no nos atrasaríamos, sí. Entonces el examen de práctica lo darían la semana 4 y el examen de teoría en la semana 5. Y en la semana 5, en lugar del examen de práctica, harían su exposición de los trabajos de investigación formativa y responsabilidad social. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Profesor, Sí, entonces, adelante. para ver si comprendí. Va de esta semana a la que viene va a haber presentación del TIF, ¿verdad? Claro, debería haber la presentación del TIP. La Sí. próxima semana, que también es nuestra semana de exámenes, ¿correcto? No, ¿Es la cuarta o la quinta? la semana de examen es la quinta, Ale. Ah, o sea, luego de esa semana de presentación del TIF va a haber examen, la Exacto. siguiente semana. Y con respecto al TRS, que es Todo es el mismo día. el avance también, ¿se hacen ambos avances de TIF como TRS? Sí, 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 sí. Ok, una consulta, eso ya es por parte de mi grupo. En aplicaciones de los elementos electrónicos en la PC es uno de los temas que dejó en el TIF. Sí, sí. Quería consultarle si considero también a ver, yo tengo entendido que va a ser resistencias, capacitores, bobinas. Debo considerar a los diodos, transistores, Pues, fusibles. pues ¿Esos sí, también, también los puedo considerar en el informe? también lo pueden considerar, sí, porque están ahí, pues, ¿no? Pero básicamente resistencia, condensador y bobina y los tipos que hay, ¿no? Eso dale más importancia, pero sin dejar los otros. Cuando los diodos transistores eso lo van a llevar en un curso más adelante ustedes, ¿no? De acuerdo. ¿Sí? Pero ustedes ahí tienen que buscar, por ejemplo, una placa más actualizada, por ejemplo, de la laptop, por ejemplo, ¿no? Porque es más moderna. Pues. Ahí incluso la resistencia ya no viene con código de colores, sino de frente viene su valor. Y no son de carbón, sino son a base de semiconductores. Entonces, de eso también tienen que indicarlo ahí. Y en primer lugar, usted debe buscar el material, o sea, para informarse. Ya después conmigo conversamos para ver si hacen, por ejemplo, un video. Antes los grupos han hecho un video, ¿no? A lo mejor hacen un video y listo, eso lo presentan, ¿no? Y para divulgar, para divulgación, por ejemplo, ¿no? Virtual, ¿no? Profesor, Porque hasta más o menos, ¿cuánto se podría considerar el avance para...? no, en la primera parte, a ver, hay que apoyar también, profesor Miguel Ángel, debe ser ustedes buscar un esquema de cuál van a hacer el trabajo, de acuerdo a las referencias que han encontrado, ¿no? Un esquema, Entonces, básicamente el índice el índice prácticamente, sí. y el TRS, El TRS que también, del tema que ya tienen, también que han avanzado, qué referencias han encontrado y también un índice probable también, ¿no? entonces no necesariamente el avance del TRS ya debe ser el circuito en sí, ¿no? Porque vamos a tener que elaborarlo. Claro, sí, sí. Sí, sí, todavía no. Ya, bueno, esa era la cosa. Gracias, profesor. Sí, porque son en 3 etapas. Primero van a presentar lo que se va a hacer y qué información han tenido. El segundo, un avance del 50% y en la tercera parte ya el trabajo culminado. Ya. Entonces, si algo tienes que aclarar también, Miguel Ángel, a ver al respecto.
Sí, así como usted comenta, profesor, tal vez ayudaría que agreguen una especie de cronograma o calendario por semana y tal vez en ese cronograma uno puede identificar cuál es el compromiso para el avance 2, por ejemplo, ¿no? Y para el avance final. Claro. Se me ocurre un cronograma de actividades. Claro, un cronograma hacia una planificación, ¿sabes? También sí. Sí, ¿no? Está claro. Entonces, la pregunta sería, ¿ustedes van a presentar ese esquema la próxima y lo van a exponer o lo dejan para la quinta semana? Y la siguiente dan su examen de práctica. ¿Por cuál optan? ¿O seguimos normalmente como está programado? ¿Cómo quedaron con los, Ya con el otro los de la grupo se otra? va a la próxima semana darían su examen y la ¿Examen? siguiente, la quinta, darían la sustentación de los trabajos de investigación formativa y responsabilidad social. O sea, la Y en próxima la semana quinta examen. semana también dan el examen de teoría. Ah, no le comprendí. La próxima semana me dijo examen. ¿Examen práctico entonces? Sí, el examen práctico de las prácticas que se han hecho, de la 1, 2 y 3, La próxima semana. la próxima semana. Que abarcaría estos tres últimos temas. Ah, exacto, los 3 temas. Por ejemplo, está La exposición de los trabajos y la quinta del la teórico. quinta. Ajá. Ah, bueno, a mí me parece bien, pero no sé si alguno de mis compañeros. En todo caso, déjeme consultarlo. Pero yo creo ¿Ya? que sí. Sí, eso también para que estén iguales, puede ser así, pues, queden iguales. O sea, la próxima semana darían su examen de práctica de la primera, segunda y tercera práctica, ¿no? Eso es en la cuarta. Y en la quinta ya dan su examen de teoría y hacen su exposición de sus trabajos. A ver, consultas entonces y me avisas, Allen, ¿ya? Sí, Con el de acuerdo, pues. grupo. Yo creo que va a ser así, pero a ver, déjeme consultarlo igual para saber si Claro, está. claro, listo. Muy bien, entonces, si no hay alguna pregunta más, ya los 2 jóvenes ¿cómo se llama? Que querían para Ah, sí, claro. cambiarlo o sea, ponerlo en los grupos ya están, ahora deben, con qué grupo están. Eso falta ponerlo, ¿no? Ya están en los turnos, sí, pero ¿con quiénes van a trabajar? Eso traten de que sea equitativamente, que no esté uno más que otro, pero bueno, si no se puede, pues ya deberían ser 8-8, ¿no? Pero si uno tiene 9-7, ya no hay problema. Ahí que vea el joven, los 2 jóvenes que están ahí, que le den cabida, pues para que puedan continuar. Ya eso, el joven que está presente, converse con Allen para que vean ahí a qué grupo, con quiénes te asocias, ¿no? Para el trabajo, la investigación ¿Cuál es el formativa. alumno, perdón? ¿Tiene el nombre del alumno? Yo, el de este turno, yo, A ver, ¿De Vara Ramos? sí. Ya, a ver, dame un toque. Quiero ver cuántos hay en cada grupo. Mientras tanto, profesor, yo le comento del alumno se le ha ido la luz a mi compañero Ríos Rodríguez. a ver, Río Rodríguez, Y para no puede apuntarlo para marcar su asistencia, luego ponerle asistencia. claro. Y mi otro compañero dice que sí puso asistencia, pero luego tuvo problemas de conexión. Pero igual le hago mención, es el alumno Julio Javier Vallejos González. Julio Javier Vallejos González. Vallejos González. Así es. Ya, a ellos les voy a ponerle. Río Rodríguez, ¿cuál es su nombre? Son Eh, Eduardo. Eduardo.
Ya, listo. Dar asistencia. Asistencia. Física para ciencia de la computación. Turno del jueves. Ya, listo. Entonces yo hago eso. Oye, ya vi también esto del error que había en el aula. En este grupo le he puesto para el día, hasta el día de mañana, me parece, por si acaso. Si no han presentado su informe del segundo turno. Sí, también, profesor, quería saber, las notas de los informes los entrega... No, todavía no he hecho la calificación, pero ya lo voy a hacer yo. de acuerdo. Sí. Rápidamente, Guevara, tú vas a pertenecer al grupo 2, al grupo de... Bueno, no sé quién es el delegado aquí, pero el de Chávez Valdés, Fernando Manuel. ¿Está? Sí, sí estoy, sí estoy. Ya, él va a pertenecer a tu grupo porque ustedes son 8, si no me equivoco, son 8, confírmame eso, son 8. A ver, déjame ver un minuto. Sí, son 8. Ya, entonces, el grupo, el que sería mi grupo tiene 9. Entonces, sería parte de tu grupo. Guevara sería parte del grupo, tu grupo, Fernando. Ya. Ya, ya no hay Ok, problema. ahí te comunicas con él, pues. Ya, entonces, cuando se haga el llamado ahí, me dicen para incrementarlo a los jóvenes. ¿Ya? Listo, entonces creo que damos por terminado y será entonces, me avisas entonces del acuerdo que tomen, ¿ya? De acuerdo, profesor. También de práctica. Listo. Entonces, buenas noches, Miguel Ángel. Jóvenes, buenas noches, hasta luego, que estén bien, Buenas noches, profesor. cuídense, buenas noches con todos. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Buenas noches, jóvenes. En el aula, Miguel Ángel, ¿ya? Profesor. Bien. Sí. Alguien